Hola, el video de hoy es para hablar un poquito de lo que es el shadowing. ¿Y ustedes han escuchado qué es en sí el shadowing? Esto se utiliza en muchos medios, la verdad, en trabajos, que significa como replicar, imitar lo que se está haciendo. Entonces, dependiendo del trabajo, muchas veces les va a tocar enseñarle a alguien. Entonces, ¿qué es el shadowing en aprendizaje de idiomas? Bueno, pues se trata de una técnica muy efectiva. Suena algo extraño, ¿verdad? Pero realmente no lo es. En el aprendizaje de idiomas, a grosso modo, se limita a escuchar a personas nativas del idioma que nosotros vamos a aprender, cualquier idioma, y repetir lo que dicen, casi como si fuéramos una sombra. De ahí el nombre de shadowing. Entonces nosotros no solo estamos escuchando, sino que estamos repitiendo, copiando el tono, la pronunciación y el ritmo, que en muchos idiomas es bastante importante porque tienden a tener palabras que se parecen muchísimo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Entrenar nuestro cerebro, nuestra boca, ¿verdad? Para que nos volvamos más naturales con el tiempo. Entonces, aquí vamos a ver una imagencita en donde nos aparecen los diferentes puntos, la capacidad de escuchar y la velocidad. Yo aquí en esta imagen lo tengo específicamente hacia el idioma japonés, pero esto funciona con cualquier idioma, ¿verdad? Entonces el primer punto es mejorar nuestra capacidad de escuchar y la velocidad con la que vamos entendiendo. Recordemos que al momento de que nosotros estamos hablando con alguien, no vamos a tener un guión. Entonces tenemos que entender lo que se nos dice al momento que se nos dice. Tenemos la percepción del habla, es decir, cómo dicen las palabras. Inevitablemente, al hacer esto y al estar constantemente expuestos vamos a ir captando lo que son la estructura del lenguaje. No necesariamente necesitamos aprendernos todas las reglas. Es como cuando estábamos pequeños, bebés, ¿verdad? Nuestros padres nos hablaban en el idioma que nosotros hablemos y no nos decían ninguna regla gramatical. Nuestro trabajo nada más era escuchar y a medida íbamos escuchando más y más y más, podemos replicar lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque obtenemos vocabulario, que es el siguiente punto que está ahí. Y al final, la pronunciación y la entonación, vean que está hacia el final. No me preocupo mucho al inicio por la pronunciación y la entonación, sino que me preocupo por entender y aprender. Al final está la pronunciación y la entonación. No podemos enfocarnos en entonar tal cual si yo no entiendo qué estoy diciendo, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que queremos es aprender el lenguaje. Vamos a ir hablando así entonces como muy puntual. ¿A qué me refiero yo con la percepción del habla? Si recordamos la imagen anterior, habían varios puntos, entonces lo voy a abordar de manera general. La primera es la percepción del habla y vemos ahí a Tanjiro con muchos signos de interrogación, porque hay muchas veces cuando nosotros estamos escuchando no lo vamos a entender todo, ¿verdad? Cuando hacemos shadowing hay muchas palabras que vamos a desconocer. Eso es inevitable, pero eso está bien, porque lo que queremos es aprender, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya podemos seguirlo, porque lo hemos estado expuestos mucho tiempo a escuchar el idioma, a leer el idioma, a cantar en el idioma, entonces ya podemos percibir cómo es que se habla, cómo es que se forman las oraciones. Nuestro cerebro está programado para captar y entender patrones. Lo primero que hay que hacer es escuchar mucho, leer mucho. Cuando ya tenemos eso, entonces pasamos a lo siguiente, que sería la comprensión
semántica. ¿Qué quiere decir eso? Entender el significado. Cuando ya tenemos esto, entonces vamos a lograr tener la comprensión semántica. Pero ¿y qué es eso? Es entender el significado de las palabras y las expresiones. Recordemos que hay muchas palabras que nosotros las podemos investigar, pero al momento del uso tienen otra connotación. ¿Sí? Entonces, esa es la comprensión semántica. Mientras más estamos expuestos, vamos captando diferentes matices. ¿A qué se refieren? ¿En qué momentos lo utilizan? Y no necesariamente es el significado así como literal de la palabra, ¿verdad? Sino que ya le dan una intención un poco diferente. Y todo eso a través de estar expuestos a escuchar, a leer y a repetir. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Este es un entrenamiento, es una técnica igual que cualquier otra para estudiar. Por lo tanto, necesitamos tener cierta comprensión, cierto conocimiento. Si queremos hacer shadowing de entrada, está muy bien, por ejemplo, para captar la velocidad, la fluidez, pero no vamos a entender nada. No es lo mismo hacer shadowing cuando ya tenemos cierto conocimiento del lenguaje a cuando vengo de entrada y no entiendo nada. Entonces, necesitamos tener esa conciencia que ya tenemos que tener ciertas capacidades, ciertos conocimientos para poder repetir lo que escucho. Porque si yo no sé lo que estoy escuchando, lo voy a repetir de manera incorrecta. Por eso hay tantos memes de canciones en inglés que se creía que decían una cosa, pero realmente dicen otra. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento del idioma. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuándo vamos a hacer shadowing? Cuando ya tenemos un conocimiento básico del lenguaje. Lo que nos lleva a los puntos a seguir. Primero vamos a escoger nuestro material. Yo lo puse en el tercero, pero realmente es el primero. Porque no voy a escoger un material que esté muchísimo más elevado de mi nivel. No es lo mismo que yo escoja un nivel medio a donde estoy yo o uno arriba de donde estoy yo, a escoger uno que está 4 niveles más arriba del mío porque no voy a entender nada. ¿Sí? Entonces hay que escoger muy bien nuestro material, preferiblemente que sea material primero con la finalidad de ser realmente para clase, es decir, educativo. Luego yo puedo escoger canales de YouTube o podcasts como los míos, por ejemplo, que pueden verlos ahí en el canal, de acuerdo a mi nivel. Luego que ya he escogido mi material y sé que lo puedo escuchar y sé que lo puedo leer, porque hay algunos videos que tienen el guión, puedo ir practicando leer en voz alta. Siempre es bueno grabarse. ¿Por qué? Porque cuando yo me grabo puedo escuchar a dónde estoy pronunciando de manera correcta, a dónde estoy pronunciando de manera incorrecta, a dónde estoy partiendo las palabras, a eso me refiero. Por ejemplo, no puedo partir una palabra en dos si ahí no hay un espacio para, no se va a entender. Por eso, si yo me grabo, puedo ir notando esas pequeñas como puntos a mejora. Y el último, siempre es bueno tener imaginada la escena. Siempre es bueno imaginarme qué es lo que yo estoy leyendo, porque así le puedo dar intención. Cuando ya le puedo dar intención, ya puede decirse que yo me puedo enfocar en la pronunciación y entonación a nivel nativo, que ya sabemos que muchas veces todo depende de cómo es la persona y de lo que estemos diciendo. Como vemos, está al final, porque es el que requiere el mayor tiempo para. Una vez que ya estamos cómodos, nos podemos poner nuestros auriculares y podemos empezar a repetir lo que dice la persona. ¿Okay? No pausemos el audio, no pausemos el video, tratemos de hacerlo
lo más cercano a lo posible. En el blog les voy a dejar unos pequeños tips, de igual forma lo voy a dejar en la cajita de descripción para que ustedes puedan ir a revisar cuáles son los tips, porque les voy a escribir así de manera más detallada, por ejemplo, un plan para que ustedes puedan hacer shadowing de manera independiente. Y para finalizar, ¿por qué funciona? ¿Cómo es que realmente esto me va a funcionar para aprender un idioma? Realmente porque me enfoca hacia escuchar y hablar al mismo tiempo. No solo estoy de manera pasiva recibiendo el lenguaje, es decir, solo estoy escuchando, no estoy haciendo nada más. Aquí me enfoco en escuchar, entender y hablar. Entonces estoy participando de manera activa y hace que yo pueda tener una fluidez natural en la conversación. Entonces, por eso creo que es una súper técnica que podemos utilizar cuando ya tenemos por lo menos el conocimiento básico. Espero que les haya servido de mucho. Sorry, bye bye.